Buenas noches, apreciados alumnos. Es un gusto compartir con ustedes a través de esta herramienta tecnológica. Como breve introducción en este apartado y a modo de complementar la unidad 1 sobre algunos conceptos que no podemos dejar por alto, como el origen del término filosofía de la historia. Como ya manejan ustedes que hay varias interpretaciones de distintos filósofos que tratan sobre esta disciplina, vamos a ir desarrollando cada una de ellas, así como los pensamientos griegos y del cristianismo. Además, hablar sobre la filosofía crítica de la historia, en el que se cuestionan dos brechas fundamentales. El término filosofía de la historia parece haber sido utilizado por vez primera de modo deliberado y sistemático por Voltaire. Voltaire dio a la expresión su sentido moderno, distinto de la interpretación estrictamente teológico de la historia. Su filosofía consistía en considerar la historia desde la perspectiva de la razón, con base a una actitud crítica y escéptica en relación a los dogmas establecidos. Su intención era explicar el espíritu de los tiempos y de las naciones, y el progreso de la civilización en sus diversos aspectos, como un criterio científico. Con Voltaire, la filosofía de la historia, su intención era la de demostrar el providencialismo y situar la reflexión al ámbito de lo concreto. Emmanuel Kant reflexiona sobre la historia que penetra una dimensión más amplia y que quiere significar una interpretación sistemática de la historia universal, de acuerdo con un principio según el cual los acontecimientos históricos se unifican en su sucesión y se dirigen hacia un significado fundamental. Se trata de un tipo de reflexión especulativa y que se distingue de la denominada filosofía crítica o analítica de la historia. Kant aborda los tres temas claves de la reflexión secularizada sobre el sentido de la trama histórica. Primero, el pensamiento según el cual la consideración filosófica de la historia responde al imperativo moral de hallar un significado al aparente caos de los eventos, al sufrimiento y las penalidades padecidos por nuestra especie en su recorrido a través de los siglos. Segundo, la búsqueda de un argumento que, sin recurrir directamente a la voluntad divina, permite, sin embargo, conceder una direccionalidad coherente al proceso histórico, mediante la acción de un mecanismo o artificio que a su vez la explique. Por último, el contenido mismo de ese sentido de la historia es, para Kant, el avance de la civilidad y la ilustración, que no equivalen necesariamente al progreso moral de la humanidad en sentido estricto y eventualmente la moralidad de la sociedad. Hume considera que no es posible desentrañar el significado último de los procesos históricos y revelar su plan. Solo pone de manifiesto el espectáculo de los eventos,
sin pretender que los mismos responden a una determinada idea o propósito. En la experiencia solo vemos eventos que se suceden, pero no vemos ninguna conexión causa-efecto. La filosofía especulativa de la historia persigue una finalidad más ambiciosa e intenta proporcionar una interpretación global del proceso histórico en su totalidad, o como mínimo, según Maritain. Si no hubiera una razón que dé sentido a la historia, nos aguarda la desesperación al no ser capaces de descifrar algún significado transhistórico en el abrumador avance del tiempo hacia la noche de lo desconocido, atestada perennemente de nuevos peligros. Según Jesper, la historia del mundo puede verse como un caos de sucesos fortuitos, como si avanzase siempre de una confusión a otra, de una desdicha a otra, con cortos claros de dicha, islas que quedan un momento perdonadas por la corriente hasta que también son abnegadas. Vista así, la historia no tiene unidad ni, por tanto, estructura ni sentido más que en las innumerables e inabarcables series causales, tales como se presenta en el acontecer natural, solo que en la historia son mucho más inexactas. Pero la filosofía de la historia significa buscar la unidad, la estructura, el sentido de la historia universal, y a esto solo puede interesar la humanidad en conjunto. Eliade plantea el problema en estos términos. ¿Cómo puede soportar el hombre la historia, es decir, su insondable misterio? Y su respuesta es que un modo de enfrentarla consiste en procurar hallar en la misma un sentido. Pensamiento greco-romano. La idea del pasado y del presente como una preparación para el futuro choca con la concepción greco-romana, según la cual sucediera lo que sucediera, el porvenir tendría los mismos rasgos y características que los acontecimientos contemporáneos y que los ya pasados. Pensamiento judeocristiano. Para los judíos y cristianos, la historia fue primordialmente una historia de salvación, en cuanto tal de interés propio para profetas, predicadores y maestros. La existencia misma de la filosofía de la historia y la búsqueda de su significado es debida a la historia de la salvación. Se originó de una fe en un fin último. La historia adquiere únicamente sentido cuando implica algún fin trascendente más allá de los hechos reales. El cristianismo. El punto de vista cristiano se fija en el futuro como horizonte temporal de un sentido y meta definitivos, y de hecho todos los intentos modernos de trazar la historia como progreso lleno de significado, aunque indefinido, hacia una consumación, dependen de un pensamiento teológico.
Para Hegel, la filosofía de la historia no es una mera reflexión filosófica sobre la historia, sino la historia misma hecha filosófica en cuanto distinta a la exclusivamente empírica, no sólo comprobada como una serie de hechos, sino comprendida por aprehensión de las razones por las cuales acontecieron los hechos como acontecieron. Hegel parte de la convicción según la cual el enorme sacrificio que se patentiza en la historia ha de tener por fundamento un fin último. Dios gobierna el mundo, el contenido de su gobierno, la relación de su plan es la historia universal. Comprender esta es la tarea de la filosofía de la historia universal, que se basa en el supuesto de que el ideal se realiza y de que sólo aquello que es conforme a la idea tiene realidad. La filosofía crítica de la historia tiene dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la brecha existente entre, de un lado, los principios a priori de la razón y de otro lado, la realidad empírica que no necesariamente se ajusta a las prescripciones del sistema. Y en segundo lugar, si la historia es un proceso inacabado, ¿cómo entonces puede descubrirse empíricamente su plan general? Para finalizar, podemos mencionar que según los filósofos, se considera a la historia desde la perspectiva de la razón con base a una actitud crítica con relación a las reglas establecidas. Su intención era la desmantelar el providencialismo y situar la reflexión al ámbito de lo concreto. En la experiencia solo vemos eventos que se suceden, pero no vemos ninguna conexión causa-efecto ante la filosofía de la historia. El cristianismo depende del pensamiento teológico, donde observan el futuro como horizonte temporal de un sentido y meta definitivo, y de hecho todos los intentos modernos de trazar la historia como progreso lleno de significado, aunque indefinido, hacia una consumación. Estas acepciones corresponden al origen de la filosofía de la historia. En fin, hemos completado el desarrollo del contenido programático de la unidad 1. Me despido de ustedes y les dejo una recomendación. Sigan con la lectura de los materiales. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.